Muy bien, un saludo especial para todas y todos a este nuevo video. Sean ustedes bienvenidos a este capítulo donde vamos a abordar las medidas de tendencia central para estadística. Este tipo de medidas en total que tenemos para este trabajo va a ser un total de 4. Estas medidas corresponden a datos que son característicos, bueno, en particular uno solo, de un conjunto pues más grande pero igualmente finito. Entonces, la primera medida de tendencia central que vamos a trabajar aplica tanto para variable cualitativa y para variable cuantitativa. Ya las demás solo están enfocadas en las variables cuantitativas. Esta primera corresponde a la que se conoce como moda. Entonces, bueno, aquí vamos a colocar una descripción de la misma. Y la moda no es más que ese dato que más se repite o el valor de la variable con mayor frecuencia absoluta. Bien. Entonces, para moda lo vamos a abordar con, pues ya que es la única medida que aplicaría para variables cualitativas, vamos a tomar un contexto donde se aborde una variable cualitativa y pues asimismo determinamos la moda. Cabe resaltar que las medidas de tendencia central también están sujetas y son susceptibles a una interpretación estadística. En este caso de la moda, pues el contexto no lo voy a colocar completamente por escrito, pero pues puede ser muy sencillo en cuanto a colocar 20 datos que correspondan eh, a, a 20 personas a las cuales se les pregunta cuál es su bebida favorita en el desayuno, entre café, chocolate y jugo. Bueno, café la representamos con la C, jugo con la J y chocolate con la letra H. Bien, entonces vamos a colocar pues 20 de esos datos. Bien, vamos aquí a colocarlo con pluma. Entonces puede ser aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y tenemos los 20 datos con los cuales vamos a determinar la moda. Hacemos los conteos correspondientes. Para chocolate tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 personas que preferirían el chocolate. Para el café, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 personas que prefieren el café y pues las restantes que son 4 que prefieren el jugo. Entonces pues el dato que más se repite en este caso es el café, sería la moda y pues su interpretación simplemente corresponde a que predomina el café. Aquí algo muy importante en la moda. Se utiliza la palabra predomina, pero no se utiliza el término la mayoría para la interpretación.
porque que el dato se repita una mayor cantidad de veces en relación con otros no significa que corresponda a la mayoría. Entonces, por eso la interpretación arranca de predomina. Es muy importante este elemento. Bueno, y también a esa interpretación, bueno, aquí la completamos, predomina el café como bebida del desayuno. Con un, entonces ese con un, pues simplemente vamos a sacar el porcentaje correspondiente dividiendo eh, los datos favorables a ese valor de la variable entre el total de muestra. Bueno, en este caso, pues 10 sobre 20, 0,5, un 50%. La interpretación completa de esta moda es predomina el café como bebida del desayuno con un 50%. Y bien, pues este es un ejemplo particular a todas y todos de moda, muy sencillo con la interpretación. Ahora bien, si tienes una tabla de distribución de frecuencias, pues va a ser el valor de la variable con mayor frecuencia absoluta. Bien, bueno, yo creo que más adelante se puede reforzar, no hay inconveniente. Vamos con la segunda medida de tendencia central. Aquí vamos bajando. La media aritmética o promedio. Bueno, esta también es importante. Colocarle una pequeña definición. Aquí. Entonces, en esta definición, bueno, dejemos también un tamaño de letra que sea visible. Entonces, bueno, ya la hemos escuchado y tal vez la hemos aplicado en muchos contextos y la hemos visto pues en mucha de la información a la cual tenemos acceso por los medios de comunicación. Y pues en cuanto a media aritmética o promedio, entonces ahí vamos a hablar también de un valor que es característico. Aquí también el término es importante, característico, no representativo, sino característico de un conjunto finito de datos. Bueno, aquí algo a resaltar ya, aquí, o sea, de las medidas de tendencia central que vienen, ya solamente aplicables a variables cuantitativas. No importa si son discretas o continuas. Entonces aquí un conjunto finito de datos cuantitativos, aquí cabe resaltar, y lo obtenemos sumando todos los valores y dividiendo entre el número de sumandos. Bien, entonces vamos a colocar pues un ejemplo muy concreto. Entonces, bueno, un valor característico, un conjunto finito de datos cuantitativos. Entonces, puede ser el contexto en el cual no solamente para 5 personas, las cuales nos han proporcionado su peso en kilogramos, entonces vamos a determinar el promedio y a dar la interpretación correspondiente. Bueno, ahorita decimos por qué es característico y no representativo, dado que ocurre una particularidad. Entonces, esos datos posibles para las 5 personas que nos ayudan con esta información puede ser una persona que tenga 54,5, otra persona que tenga 63,8 kilogramos de peso, otra que tenga 81,6, otra que tenga
75,5 y otra que tenga 85,6. Entonces, el promedio de estos pesos pues se obtiene a partir de la suma y dividiendo entre el número de datos, que sería 5. Bueno, entonces hacemos la suma correspondiente. En este caso, 54,5 más 63,8. Ahí vamos en 118,3 más 81,6. Vamos en 199,9 más 75,5. Vamos en 275,4 y 85,6 para un total de 361. Vamos a colocar este dato de una vez. Y ya como tal, entonces dividimos entre 5. 5 por 7, 35 a 36. 1. Entonces sería 11 entre 5. 2 por 5, 10 a 11, 1. Y finalmente una cifra decimal para obtener 72,2 como promedio. La interpretación se hace muy sencilla de este valor característico no representativo como tal, porque este 72,2 como peso es distante de un valor como por ejemplo 54,5. Entonces sí hay una distancia importante eh, entre varios de los datos con este que es característico, y no podría decirse con firmeza que sea el dato que represente. Su interpretación entonces refiere que en promedio el peso de las 5 personas es 72,2 kilogramos. Bien, bueno, esto en cuanto a medida aritmética o promedio. Aquí pues un detalle importante es que si por ejemplo este promedio lo necesitamos sacar de una distribución de frecuencias, hagamos una distribución de frecuencias bien cortica, que pueda ser la variable número de hermanos de un grupo de estudiantes. Entonces aquí tenemos los valores X y las frecuencias absolutas. Entonces puede ser que manejemos 1, 2 y 3 hermanos. Coloquemos solo 20 datos. Entonces aquí 5 estudiantes con un hermano. Puede ser 11 estudiantes con 2 hermanos y 4 estudiantes con 3 hermanos. Puede ser un contexto muy sencillo. Entonces esta media de alguna manera ya con la frecuencia absoluta le está dando un peso a cada valor de la variable. Y es una introducción a la siguiente parte de media ponderada, que ya va a ser la tercera. Pero bueno, pues aquí podemos realizar, esta podemos sumar 5 veces el 1, podemos sumar 11 veces el 2, 4 veces el 3 y dividir entre el total de muestra, que en este caso son 20, ¿sí? Y obtenemos pues la información, pero pues sale mejor que multipliquemos el valor de la variable con su correspondiente frecuencia absoluta, se realizan las sumas correspondientes y eso se divide entre
el total de muestra. En este caso, pues tenemos los productos del valor por la frecuencia absoluta, 1 por 5, 5, 2 por 11, 22 y 3 por 4, 12. Entonces aquí 5 más 22 más 12 entre 20. Aquí tenemos 39 entre 20. Que pues para nuestro caso, para nuestro contexto, entonces corresponde a, vamos aquí, la división, 1 por 20, 20 a 39, 19, 190 sería 9, sobran 10 por 100, 5, 1,95 sería el promedio con base en una pequeña distribución de frecuencias. Entonces, en promedio, el número de hermanos de esas 20 personas, de esos 20 estudiantes, corresponde a 1,95. Sería el valor. Bueno, ya la siguiente medida de tendencia central es la misma media o promedio. Sin embargo, el término ponderada aparece porque el peso que van a tener los valores de la variable, pues son diferentes. En este caso, pues ya para la media ponderada, también colocamos una pequeña definición acá. Ampliemos la letra. Y de la media ponderada, entonces como ya cada valor de la variable se le asigna un peso. Bien. Un ejemplo podría ser en el contexto escolar donde se manejan las valoraciones de los periodos de manera cuantitativa. En esos casos donde las asignaturas tienen que compartir dentro de una misma área. Entonces puede ser el caso, no sé, como de pronto en muchos colegios el área de matemáticas que se compone de álgebra y geometría o de cálculo y probabilidad o las matemáticas de un curso de primaria debe tener la estadística, la geometría y la aritmética. Entonces, en este tipo de contextos la media ponderada pues se aplicaría bien. Por ejemplo, podemos tener el caso de un estudiante que se le está cerrando el periodo y eh, un área como, sí, dejémoslo como aritmética, como matemáticas y con 3 asignaturas, aritmética, estadística y geometría. ¿Listo? Entonces aquí en ese contexto vamos a colocar las mismas. Colocamos con pluma la existencia de las 3, aritmética, estadística y geometría, geometría y estadística. Y resulta que para la valoración que se le va a dar o esa nota que se va a dar de su periodo, en el colegio donde está el estudiante, aritmética tiene un peso del 60%. Y las otras dos, cada una con su respectivo peso del 20%, para un total de un 100% de la valoración. Supongamos también
que la escala puede ser una escala de valoración de 0 a 50, ¿sí? Podemos suponer esa escala, y que cada uno de los profesores que da cada asignatura para sacar la nota de matemáticas le da a ese estudiante, coloquémosle Luis. A Luis le da la nota de aritmética. Entonces, digamos que sean 4 o 5. O un 45, perdón, porque estamos en la escala de 0 a 50. Le da un 45. En geometría le da un 30. Y en estadística le da un 35. Entonces, de acuerdo a estos pesos, se determina la media ponderada y asimismo cuál es la nota definitiva para Luis en matemáticas. Entonces, aquí la idea es que se haga una sumatoria y lo vamos a colocar con este símbolo que en griego es la letra sigma, y pues a cada uno de esos valores que tiene la eh, variable, lo vamos a multiplicar con el peso. En este caso, los valores de la variable o la variable que estamos manejando es cuantitativa, que es nota de desempeño en la asignatura. Y ya dada esta suma de los productos, desde el primero, aquí vamos a colocar una letra N que es hasta el último, o sea, hasta la última nota. Ya posteriormente dividimos entre la suma de todos los pesos correspondientes. Bueno, en nuestro caso, entonces, cada nota con su peso en porcentaje. 45 por 60 más, es más, lo podemos dejar aquí, recordemos que está en porcentaje, 30 por 20 más 35 por 20. Y bueno, pues la suma de los pesos, como ya dijimos, es de un 100%. Entonces, en nuestro caso, 45 por 60 daría 2.700 más 30 por 20, 600 más 35 por 20, 700. Y esto nos da, dividido 100, 4.000 entre 100, es decir, 40. En ese caso, por media ponderada, la nota de Luis en el área de matemáticas, compuesta de 3 asignaturas, aritmética, geometría y estadística, es igual a 40. Bien, esa sería una aplicación de la media ponderada. Bien, bueno, ahora, para cerrar, y ya pronto un poquito más extensa, va a ser la última medida de tendencia central que corresponde a la mediana. Esta medida, pues es un valor también. Uy, perdón, que aquí se abrió eh, una pequeña ventana. Vamos a guardar la información. Aumentamos acá el tamaño. Y la mediana, pues también es un valor. Bueno, démosle guardar, que ya me pidió nuevamente guardar este archivo. Creo que por el peso que da la, la pluma. Bueno, no hay problema. Entonces es un valor, como les dije. Ahí aumentemos aquí el tamaño, que no es muy amplio. Listo.
que va a tener una característica particular. También descentralización, valor de la variable en posición, sí, central. Después de ordenar, puede ser de menor a mayor o de mayor a menor el conjunto de datos. Bien. Valor de la variable en posición central después de ordenar el conjunto de datos. Bueno, valor de la variable vamos a tocar dos casos importantes. Uno, cuando el conjunto de datos es par, y otro cuando el conjunto de datos es impar. Entonces, bueno, aquí para este caso, está pidiendo otra vez guardar. Vamos a tomar para el conjunto de datos impar, pues una situación muy sencilla, pero también pues puede ocurrir que se dé una cantidad mínima de datos cuando vayamos a abordarlo. Y es, por ejemplo, bueno, simplemente datos de las edades de 9 personas. Aquí rápidamente. Los voy a dejar de una vez ordenados de menor a mayor. 15, 18, 19, 21, 21, 23, 25, 28. Dejemos uno antes, uno de 13. Y aquí ya tenemos los 9 datos. Bueno, es el dato que después de ordenados, menor a mayor, mayor a menor, en el caso si son impares, es el que ocupa la siguiente posición. Entonces recordemos que aquí hay un n que siempre está presente, que es el total de muestra. Entonces a ese valor de n le vamos a sumar una unidad y dividimos entre 2. Y lo que me va a dar es la posición en la cual ese dato representa pues a los demás y es el que se considera la mediana. En nuestro caso, como el total de muestra es 9, sería 9 más 1 dividido 2. Es decir, el dato que ocupa la quinta posición. Ordenados. Es muy importante que antes de sacar la mediana organices los datos. En este caso, 1, 2, 3, 4, 5. Este sería el quinto dato y la mediana correspondería a 21. También tiene su interpretación. Y en ella corresponde a que, bueno, la mediana como centraliza, me parte en dos el conjunto. Por un lado un 50% con una característica máxima y por otro lado un 50% con una característica mínima. ¿Sí? En este caso, el 50% de las personas tiene como máximo 21 años. Recordemos que estamos en el contexto de una variable cuantitativa de por sí discreta, la edad en años. Igual la interpretación se valida por el otro lado. Aquí están aquellos, perdón, lo distingo con otra pluma, o bueno, aquí con resaltador, este 50% que tiene máximo 21 años y el otro que tiene mínimo 21 años.
Cualquiera de las dos interpretaciones de la mediana es válida. Y acuérdate entonces para datos impares que esta es la situación. Bueno, ahora les voy a mostrar un caso, pero entonces vamos a realizar, entonces este sería como el ejemplo 1. Y en el ejemplo 2, pues vamos a abordar no solamente que sean datos, una cantidad de datos par, sino que además una pequeña distribución de frecuencias para ver qué ocurre. ¿Listo? Entonces, podríamos volver al contexto del número de hermanos. Variable cuantitativa discreta, pero pues va a ser un poquito estratégico en los valores que asigna a la frecuencia eh, absoluta. Bueno, aquí importante, también voy a agregar la frecuencia acumulada. Entonces tenemos acá los valores. Vamos a dejar solo 3, un hermano, 2 hermanos, 3 hermanos, n minúscula i, n mayúscula i. Y aquí podemos dejar igual total de muestra, dejemos un número par, 20. Bueno, entonces en este caso, aquí podría ser 8, 2 y 10. Bien, las frecuencias aquí serían acumuladas, 8 más 2, 10 y 10 más 10, 20. Muy sencillo. Bueno, ahora, cuando este conjunto de datos es par, la mediana se obtiene a partir de dos valores. Esos dos valores ocupan las siguientes posiciones. Primero, la posición de la mitad y el de la posición de la mitad más una unidad. Estos son claves, aquí los dejo. El de la posición de la mitad de acuerdo al número de muestra y a ese mismo le sumamos una unidad. Esto es en cuanto a posición. Ahora bien, dados ya estos dos valores, la mediana sale del promedio de ambos. ¿Qué nos dice en este caso la distribución de frecuencias? Pues que de alguna manera, o sea, ya aquí la distribución precisamente ordena los datos de menor a mayor y es un adelanto importante. El 8 se repite, el 1 se repite 8 veces, o sea, puedes, digamos, imaginarte que en la línea se repite 8 veces el 1, después siguen 2 veces el 2 y 10 veces el número 3. La posición, de acuerdo a la distribución de frecuencias, la podemos encontrar a partir de la frecuencia acumulada. No solamente la frecuencia acumulada nos da los máximos y los mínimos de un conjunto de datos. Entonces mira lo que ocurre acá. Hasta aquí con esta frecuencia acumulada, pues que son 8, llegan pues los 8 que tienen un hermano. En la siguiente pues ya llegan 10 datos y los que corresponde a 2 hermanos. Y aquí 20 datos que pues ya incluye a los de 3 hermanos. En esta tabla, los datos de las posiciones número 10, claro, porque es 20 entre 2, 10, el décimo dato, y n sobre 2 más 1, es decir, 20 entre 2, 10 más 1, 11, el décimo y el onceavo dato me dan la mediana. En este caso, como depende de la frecuencia acumulada, pues aquí ya está el de la posición 10, que es un 2. Pero el de la posición 11 ya es un 3. ¿Sí? Aquí este 20 me da
pues que están los datos de la posición 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20, que son 3, de 3 hermanos. Entonces, con esos dos datos, con ese 2 que ocupa la posición 10 y con este 3 que ocupa la posición 12 y su promedio, pues siempre va a ser entre 2, sale el dato mediano. 2 más 3, 5. Dividido 2 sería 2,5. Y la mediana pues ya no es un valor específico del número de hermanos, sino que pues es un característico de la situación. Y en este caso pues también es válido hacer la interpretación correspondiente de que el 50% de las personas, de los estudiantes, tiene máximo 2,5 hermanos o mínimo 2,5 hermanos. Sería la interpretación correcta de la mediana. Bueno, entonces esta es la explicación del día de hoy. Espero sea de mucha utilidad. En una próxima oportunidad nos volvemos a encontrar y que estén muy bien.